Minuto 96. Pumas depende de sí mismo y enfrenta al Inter de Miami en lo que podría ser el último partido de esta Leagues Cup para los universitarios en caso de no ganar en tiempo regular, tomando en cuenta que si llegas a penales y ganas, tu puntaje final serían 7 unidades y quedarías a merced del resultado de hasta 3 equipos diferentes. Así está la tabla al momento, por eso lo digo así, el auriazul, para tener más posibilidades de continuar en la competición, tiene que ganar en 90 minutos. Por su parte, el rival, además de su actualidad llena de éxito económico, grandes nombres en su plantel o un superestadio en construcción, también nos ha contado una historia interesante de revisar como las otras instituciones que hemos conocido acá de la MLS. Ladies and gentlemen, it is my distinct pleasure and honor to introduce to Los Angeles and the world the newest member of the LA Galaxy, Mr. David Beckham. Y todo empieza en 2007, con la llegada de la cara más rentable del marketing futbolístico en Estados Unidos y su MLS, David Beckham, que firmó un contrato para jugar con el Galaxy con una cláusula importantísima para el curso de la historia del fútbol estadounidense, que incluyó una oferta para el ex Manchester United para poder adquirir una franquicia después de retirarse, por la módica cantidad de $25 millones. Y lo digo en ese sentido porque normalmente una plaza en el fútbol de los Estados Unidos vale el cuádruple. Aunque el negocio de que el Spice Boy fuera una de las caras de la liga, por supuesto que contribuyó a bajar el precio de la oferta en una relación económica ganar-ganar, tanto para el exjugador multimillonario como para el fútbol del país vecino como marca. Y en cualquier cosa que se hace en Estados Unidos, sobre todo en los negocios, la cara que vende más portadas es la que más sale a la luz, o la que nos pintan como mente maestra. Pero bajo el telón, los grandes impulsores económicos, que además tuvieron que aguantar años de trabas, inversión perdida y negociaciones complicadas para encontrarle, por ejemplo, un estadio siquiera al hoy equipo de Messi, fueron el segundo hombre más adinerado de Japón, Masayoshi Son, Marcelo Claure, el actual presidente de Bolívar, y los hermanos hijos de un empresario cubano opositor al régimen de Castro, Jorge y José Mas. Y por supuesto que todo este equipo de trabajo tiene un montón de historia detrás para que el sueño de tener un club de primera división en Estados Unidos se materializara. Como les dije, clave fue la cláusula del contrato de Beckham para que ellos pudieran tener su lugar en la MLS, pero no fue sencillo mantenerlo bien. El otro día hablamos del Orlando City, pues ellos, por ejemplo, fueron recompensados con su franquicia con unas 10 semanas de diferencia al Inter y debutaron en la liga para el año 2015, mientras que las Garzas tuvieron que esperar hasta 2020. ¿Por qué? Pues así como pasa de este lado en la Liga de Expansión, hubo un montón de política detrás de las negativas, tanto de la población misma en Downtown Miami como de los gobernadores de la ciudad, a quienes no les parecía una idea tan cómoda de aceptar que un club con financiamiento principalmente privado, ningún subsidio gubernamental importante, fuera a construir un estadio nuevo en una zona que ya de por sí estaba plagada de otras instalaciones de clubes de otros deportes, que también tienen su arraigo en la ciudad. Miami Heat, Dolphins, las Panteras, además de los Marlins, que tienen un estadio monstruoso del que se tenían que cuidar los inversores de Beckham justamente por el tema logístico. Miami, para poder tener a un equipo de fútbol establecido, tuvo que pasar por la negativa de hasta 5 proyectos de construcción de un estadio, muchos rechazados sin justificación o por la simple mala vibra que le generaba a los jueces que hubiera algunos cambios en los nombres que entraban y salían de la junta directiva del equipo. Aunque finalmente Beckham y su gente redoblaron los esfuerzos, consiguieron provisionalmente un modesto estadio de apenas 21,000 espectadores que hoy lleva el nombre de Chase Stadium, para que en 2019 todas las condiciones estuvieran dadas para el partido inaugural de la franquicia de Inter de Miami contra el equipo que lo inició todo para su presidente, Los Ángeles Galaxy, cosa que jamás sucedió por la emergencia sanitaria de COVID-19 que detuvo a la MLS. Estaba maldito o parecía estar maldito el Inter de Miami. Luego el club disputó y perdió todos sus encuentros en el torneo del retorno de la MLS para terminar teniendo un inicio bastante amargo. En sus primeras 5 temporadas no pasaron del 5º lugar, además de recibir sanciones económicas por la negociación enturbiada del fichaje de Matuidi. El club llegó a fichar más nombres latinos, por otro lado, tratando de aprovechar el mercado hispano tan grande que tiene el estado, pero en realidad ninguno brilló demasiado, entre ellos Joseph Martínez, Rodolfo Pizarro o hasta Gonzalo Higuaín, que sí llegó a ser el máximo goleador en algún momento, pero al club no lo llevó al siguiente nivel.
La primera edición de la Leagues Cup hace 2 años marcó tanto el debut del inesperado fichaje de Lionel Messi, recién llegado de levantar la Copa del Mundo prácticamente, que además los hizo ganar su primer título en menos de 2 meses. El futbolista después fue galardonado con el Balón de Oro, convirtiéndose en el primer y único posiblemente jugador de la historia moderna en ganar dicho premio mientras se encontraba como futbolista de la MLS. Hoy Lionel y sus Garzas se encuentran ganando más credibilidad competitiva en el entorno del fútbol estadounidense, ganaron a Supporters Shield, que los llevó al Mundial de Clubes como invitados, además de que ya son un equipo habitual en las fases finales de la MLS Cup, sin contar que por fin les han aprobado su proyecto definitivo para construir un estadio de primer nivel con capacidad para 25,000 personas, con complejos deportivos, hoteles, plazas y demás, en lo que sin dudas será el detalle final para el proyecto de Beckham, que hoy en la cancha está comandado por un Javier Mascherano que tiene una forma de dirigir muy cercana al jugador y trata de mantener un estilo ofensivo aprovechando a sus grandes figuras. Pero para definir más específicamente lo que es hoy el club de Messi, vamos al análisis de sus últimos juegos, fortalezas, debilidades, y no sin antes pedirte que dejes tu like, comentes, compartas y te suscribas a este canal para que el algoritmo nos siga recomendando. Continuamos. Para empezar, después de toda esa intro sobre la historia del siguiente rival, hay que decir lo obvio, no estará su máxima figura por lesión, y eso de entrada va a condicionar su planteamiento. Veremos a un Miami más honesto, sin depender de una figura que es capaz de definir cualquier partido a pesar de su edad. Mascherano arranca con un 4-2-3-1 muy identificable, que también puede volverse un 3-3-4 con la incorporación de un lateral al frente, o un 2-4-4 con la incorporación de ambos. Su intención en el campo no es como tal un juego tan rebuscado, y son muy directos, de pases largos, de jugadas de contragolpe, siempre con un bloque de 3 o 4 futbolistas en cuanto toman la pelota al frente, o algún arranque individual interesante. ¿Esto en qué le puede beneficiar o afectar a Pumas? Primero, los laterales altos o juego directo. El equipo auriazul suele tener de repente varios hombres arriba y perder la pelota por errores, ya sea en la salida, que acá no te pueden afectar como tal, porque normalmente la línea de presión del Inter empieza en la línea del medio campo y no suele ser tan agresiva. Lo que sí es que cuando llegues a perder la bola estando en su campo, se te puede venir la noche. Miami tiene este tipo de arranques individuales o pases rápidos para llegar fácil al área rival, además de que su once inicial, incluso sin Messi, está plagado de tipos con una pierna excelente para tirar pases largos, con idea o disparo de media distancia. La segunda cosa que veo del Miami a considerar por parte de Pumas es una dualidad, porque como te puede venir bien, también te puede complicar, y es que compactan mucho a su equipo regalando los costados. Por ende, se suelen defender mal, pero lo hacen para no permitirle a su rival generar tan fácil ese juego entre líneas por el centro del campo, algo que Pumas viene haciendo bien y quizás para este partido no se la van a dejar nada fácil. Pero vamos con el posible 11 inicial para seguir explicando mejor algunos de estos puntos. Primero, en la portería, las Garzas tendrán a Rocco Ríos, un portero atajador que además tiene un manejo de pelota con los pies clave en el esquema de Mascherano. Vamos a verle tirar pelotas al 9 una y otra vez buscando una peinada o saltar la línea de presión de Pumas. En la defensa, por una lateral, estará Jordi Alba, un tipo competitivo que se puso especialmente agresivo contra Necaxa y que pese a sus años sigue aportando experiencia y actuaciones respetables por su costado, aunque en cuestiones defensivas por velocidad le está costando. Del lado contrario estará el Chelo Weigand, un jugador aceptable cuando se va al frente del ataque, pero carente de muchas cosas en defensa. Lo vamos a ver constantemente arriba, pero con un montón de dificultades para regresar a tiempo. Miami suele quedar desprotegido a la contra, o como les dije, propiciar que sus rivales jueguen por fuera, dándoles la libertad de tirar centros. Para eso tienes que tener defensores centrales muy buenos, además de un ancla que se meta como tercer central, y en realidad el equipo de Mascherano sufre bastante con sus centrales. Luján es muy limitado, por ejemplo, y perdió la titularidad del juego pasado contra Allen, que entró y de verdad se las arregló para verse incluso peor contra Necaxa. Son tipos que se sienten siempre un tiempo abajo de sus rivales y pueden perder muy fácil la marca, o directamente no llegar a tiempo. Ojo otra vez con el área de oportunidad para Memo, Rubalcaba o el mismo Carrasquilla si se meten por la zona. Otra de las opciones para su central es el recién recuperado de una tarjeta con polémica, Falcón, que se fue expulsado por su torpeza de jalarle la camiseta a Cambindo cuando fue el último hombre, cuestión que también aplicó ante Atlas, de esta forma en más de una ocasión, sin recibir en ese partido sanción alguna. Y no es que uno le quiera echar la culpa de toda la FIFA o una cuestión por el estilo, pero la realidad estuvo ahí, bien visible. Hay ciertas jugadas donde te pueden marcar en contra, aunque no sea premeditado. Ciertas presencias en el campo le pesan mucho a los árbitros, y sobre todo cuando es ante el local. Veo un partido condicionado en algún momento por eso mismo, así como dijimos contra Monterrey en su momento.
Ojalá no sea el caso. En fin, hablando otra vez de fútbol, la media cancha de Miami es puro talento de clase mundial. Un Busquets que puede estar ya en el ocaso de su carrera y lo que me digas, pero como Pirlo que no necesitaba correr para crear todo el juego de su equipo, la leyenda española es todavía un genio para poner pases de primera o incluso habilitar de gol a un compañero. Tendrán que ir con una marca directa y personal ante una de las leyendas del juego, como su acompañante, otro campeón del mundo, Rodrigo de Paul, que debutó en este torneo apenas, pero tiene todo el talento y la confianza para generar un montón de fútbol en el centro del campo aún. Sube, baja, pelea y es un escudero más para el Miami cuando se le necesita. Por los costados estará un Allende que suele ser perfecto también para peinar alguna pelota larga por su estatura o incluso llegar a línea de fondo para asistir o asociarse, no así para definir alguna jugada. El tipo sufre un poco de cara a portería. Segovia, su compañero por la banda contraria, es muy diferente. Tiene pinta de jugador discreto, no tan sobresaliente incluso porque no siempre es intenso en su carrera, pero cuando lo ves tirar un pase inteligente o buscar un disparo, su técnica es de futbolista diferencial, seleccionado venezolano y un talento latino que por supuesto se alinea con el mercado del Inter de Miami. Ojo con los espacios que se le puedan otorgar porque es muy peligroso. Sin Lionel Messi, este análisis cambia demasiado, pues en más de la mitad de los últimos 10 goles del equipo de Mascherano, la leyenda del Barcelona ha estado presente en la jugada. Un hecho de verdad lamentable que no lo vamos a poder ver enfrentando a Pumas, pero un hecho beneficioso por otro lado contra un equipo que sin él no manifiesta un gran juego de conjunto por momentos, aunque sí tienen una acción muy hecha. Casi el sello definitivo de todos los equipos del jefecito desde que dirigió a las selecciones argentinas menores, que tampoco han sido tantos, ¿no? Y es empezar casi todas sus jugadas por fuera, para tirar pases retrasados al centro, luego paredes o pases filtrados para hacer que se cree un espacio y rematar a portería. Cremaschi, el posible reemplazo de Messi para este partido, es un jugador de técnica exquisita que también puede jugar detrás del 9, asistir o rematar a portería. Imposible que lleguen en los zapatos de la Pulga, pero me parece que es la opción más viable que veo para la titularidad, acompañando a un Luis Suárez que aún tiene una vena competitiva, con las rodillas ya casi abandonándolo, pero se mantiene ahí. Puede bajar muchos balones en las pelotas largas, recibir la falta en esas acciones para mantener la posesión y sobre todo tiene idea para habilitar a sus compañeros en contragolpes o jugadas directas. En el cierre de su carrera, además de seguir siendo un buen definidor, también me parece uno de esos 9 más evolucionados que generan fútbol para sus compañeros, lo cual es perfecto para un esquema que se vale de pequeñas sociedades en la cancha y su talento individual. Y quedémonos con eso, tomémoslo en cuenta para ver las fortalezas y debilidades del Miami de la forma más práctica posible, viendo los goles tanto a favor como en contra que han recibido o hecho en sus últimos juegos, empezando por su victoria 5-1 contra Red Bull de Nueva York hace no más de un mes, donde iniciaron perdiendo por una defensa lamentable en un tiro de esquina donde nadie saltó ni siquiera de la defensa para intentar ganar el remate. Pumas puede sacar mucha ventaja de los centros o pelota parada. Sus centrales de Miami son malísimos. Luego de ese tanto, Messi se encendió, fue al frente y con un pase inverosímil de Dios pone solo por un costado a Jordi Alba para el empate. El segundo vino de una gran salida en largo de Chelo Weingart para Segovia, que por esa pelea consigue que haya un rebote para Luis Suárez, que como les dije, el uruguayo en un rol más de equipo mantiene la pelota, espera que Messi quede libre y de frente a portería, para que al final el argentino con otro pase clave le dé esta otra dimensión a la jugada, que termina en un pésimo intento de desviar del arquero rival y gol del Miami. Luego en el 3-1, ahora es Jordi Alba quien levanta un pelotazo para un Allende, que es una torre excelente para este tipo de jugadas, la baja y otra vez entre rebotes le vuelve a quedar la bola a uno de sus compañeros, Segovia, que define como si fuera Messi de primera y al poste más lejano. Lección pura de fútbol directo de Miami, que también hay que decirlo, a eso juega. No se complica con esquemas rebuscados, aprovecha sus individualidades con latigazos que normalmente les salen bien. El cuarto de aquella noche viene de un contragolpe por un pase imprudente de sus rivales y luego un gran trazo para Messi que define como el mismo para que luego la noche la viniera a cerrar la Pulga otra vez con una gran asistencia de Luis Suárez. Está claro todo lo que este equipo pierde sin el astro argentino, lo mismo que también está claro todo lo que podemos ver en los otros involucrados de esta goleada, tipos con mucha técnica y a un Luis Suárez con la capacidad intacta para asistir. Después contra Atlas, ya más reciente, el primero de Miami viene de una jugada que arranca desde la banda, como dijimos, para un Suárez que en lugar de tirar el centro habilita a Messi que está en medio para que pueda disparar a portería. La defensa rechaza y el rebote le cae a Busquets, que con una tranquilidad diferente aclara toda la jugada de nuevo con un pase leve para Lionel, que termina asistiendo fácil a Segovia.
Colombia. Luego ese partido se enfrascó en peleas en medio campo, no mucha lucidez, mucho roce entre ambos equipos y al 79 apareció una de las debilidades de Miami, la banda. Nula defensa de DePaul, quizás porque era su debut y el minutaje, pero luego el Chelo, un verdadero cono en el campo, no hace por robar la bola con todo, le ganan el rebote y luego el centro le pega a su central Falcón, no pasa nada tampoco con él, es malísimo, la pelota queda viva y los zorros le empatan al equipo de Messi, en lo que estaba casi cerrado para unos penales. De no ser porque al minuto 96, otra vez, jugada por fuera de Miami, que se va al otro extremo de la cancha para regresar al centro, donde Messi la aclara con una pared con Luis Suárez, centro para el Chelo Wengat que termina lavando su error en el empate. Vemos a un rival bastante dependiente de lo que pueda hacer Leonel, o eso parece. En el partido contra Necaxa, donde el Balón de Oro se tronó en menos de 10 minutos, uno pensaría que se iban a caer de alguna forma. Y entonces el arquero tira una pelota larga, peinada por Allende para Luis Suárez, asistencia después de DePaul a base de velocidad y un cabezazo para que Segovia, haciendo de Messi en el equipo, haga un golazo de media distancia o de larga distancia. Luego habrá que hablar de la expulsión de Falcón, merecida por jalar a un contrario siendo el último hombre, no se entiende cómo se la quitaron después, pero al final, ese primer tiempo, Necaxa lo logra empatar con una marca nula del Chelo y del central que se pierde completamente, no logra incomodar ni tantito a Badaloni, que aprovecha ese regalo. Luego el Necaxa se fue arriba en el marcador en el segundo tiempo con una jugada donde volvió a aprovechar la debilidad de la defensa de las Garzas. Monreal tocó y se movió sin ser presionado por la media cancha rival, corre a espaldas del central Luján y hace un gran gol festejando como Cristiano Ronaldo para el enojo de varios de ese equipo. Cosa que por supuesto les picó el orgullo a los ex Barcelona y fue el mismo Jordi Alba el encargado de empatar de cabeza el partido para mandarlo a los penales, donde después le cantó un gol con odio al equipo de Don Ramón. Eso es el Inter de Miami, señoras y señores, un equipo que cuenta con algunos veteranos que tienen ese nivel de competitividad encarnizada como para tomarse en serio todos los partidos, incluso de una copa así de molera. Por lo que, a pesar de las varias carencias que les hemos encontrado por sangre, nunca dejan de competir hasta el último minuto. Será interesante de ver a este Pumas con más actitud plantar cara contra estos nombres. Veremos qué pasa. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 224 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Maestro, Luis Aníbal Bárcenas, Renosila, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés e hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Manuel Ordorica, Javier Bates, Irra Sandoval, Marco Guerrero, Daniel Pozos, Jantuán Rojas, Ángel López, Camazots, Saúl Villalbazo, Tavo Cervantes, Mario Mo, César Martinioli, Juan Valdemar, Alberto Silva, Nox, Ivalex Huertes, Manuel Solís, Jesús Valle, Arturo Veladiz, Rodrigo Domínguez, Rapech Samuel, Abraham Jaramillo, Emanuel Camacho, Martín Villegas hasta Texas, Álvaro Leiva, Jesús Moreno, Raúl Vilar, Manuel Aguileta, Alberto Roquero, Lord Kevs ML, Androli, Odette WS, Saúl Brindis, Juan Manuel Sánchez, Carl Johnson, Irving Rockets, Leo Senfe, Manuel Leren hasta Panamá, Jesús MH, Alexis B. Juárez, Ricardo Martínez, Héctor Cárdenas hasta Panamá, Babyface, José Tadeo Macías Medrano, Uriel Hernández, Luis Silva, Gabriel Ramos, Mapsin Z3, David Judge, Leonardo López, Vicente Hernández Alonso, César Huerta, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Alexis Oliva, Jonathan Rivera, Hugo Bat, Eduardo Sánchez, Oma BR, Álvaro Leiva, Lágrimas Negras de un Vampiro, Noel León, Iván Serrano, Héctor Martinica hasta Vallejo, Jim Castro, Daniel Escamilla, David Tejas, Julián Gutiérrez, Elías Quintana hasta Bonn, Alemania, Rodrigo Gamboa, Xavi Torres, Hayan Jess, Aarón Campos, Jafet Guzmán, Juan Benemérito, Brian Favela, Santiago Vera, Beto Morales, Brandon Mateo, AF Landero, Jair DG, DTHC, Mike Sens, KRQ11, Gisao y Chris Nogues. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.